¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de El Resumen, todas las noticias parlamentarias de la jornada, lo que vendrá también lo vamos a exponer acá en este enero tan particular en el cual se está desarrollando el análisis, todo el debate en torno a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, en una jornada en la que se inició muy temprano también la segunda jornada de exposiciones de representantes de la sociedad civil. Y no estoy solo, estoy con Jessica Calcaño, a quien le agradecemos su presencia, su aguante por estar aquí, haberte quedado acá a ¿Qué tal, acompañarnos. José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Siguiendo de cerca también muchos temas los que se han tocado en las dos jornadas de expositores de organizaciones de la sociedad civil en cuanto a lo que tiene que ver a la cultura, también cámaras empresarias, sectores pymes, biocombustibles, trabajadores, bueno, Ley Micaela, muchísimos temas han estado presentes en las dos jornadas con posiciones a favor y en contra, hubo de las dos. Claro, justamente, bueno, sí, así ayer habían hecho referencia, creo que, bueno, un gran porcentaje de los presentes, creo que la referencia la había hecho Germán Martínez, Sí. era sobre 56 exposiciones, creo que había dicho, a ver, de 40 o más, eran contrarias a la ley, obviamente. Todo depende, obviamente, tiene que ver con quién los convoca, a quiénes convoca, obviamente, tiene que ver con eso. Recordemos que esto que se anunció el viernes pasado, esta decisión del oficialismo de acceder a la propuesta de parte de la oposición de convocar a otros sectores, de abrir el juego en cuanto a las invitaciones a representantes de todos los sectores, que no quedara esto acotado a los funcionarios. Bueno, dependía de quiénes fueran a invitar cada bloque. Cada bancada tenía un cupo determinado que, bueno, cada bancada trae a aquellos que considera que pueden servir para sus fines, influenciar en cuanto a aquellos que se oponen a la ley, obviamente, y Claro. aquellos que, bueno, que pueden aportar también. Hoy estuvo entre los participantes, había mucha expectativa porque iba a estar la mamá de Chano Carpentier. Estuvo, Estuvo. habló, Ujú. sí, 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 habló. Y bueno, justamente acompañando los cambios que propone la ley de bases en todo el capítulo que tiene que ver con las modificaciones a la ley de salud mental. Una de las cuestiones que planteaban centralmente es que, bueno, es una ley que tiene muy buenas intenciones, decía, pero es una ley pensada quizás para otros países como Suiza, no para un país como Argentina, donde hay que adaptar a la realidad de los recursos que tiene nuestro país. Esa era un poco la línea argumentativa. Bueno, y después contando ejemplos de otros casos, ¿no? De situaciones donde, bueno, la ley actual no pudo resolver situaciones de personas con necesidad de algún tipo de atención, sobre todo en el Claro. sistema público, ¿no? Que es más complicada. Sí, y justamente, bueno, si algo tiene de bueno, o sea, justamente quienes impulsan la ley dirán que es todo bueno de la ley, pero un tema en el que tienen que coincidir propios extraños, aquellos que están en contra de esta ley de bases y aquellos que están a favor, es que abre el debate de un montón de cosas, aparte de, bueno, algunos cuestionamientos que puedan llegar a recibir puntualmente, pero, bueno, abre el juego para un sinnúmero de cuestiones que están en el debate y que plantea debates como este tema de la ley de salud mental, que tiene dos bibliotecas. Obviamente, fue muy ponderada a partir de su aprobación, creo que fue en el año 2012, si mal no Ay, no me recuerdo, acuerdo, o no me por acuerdo. ahí, o Seguro su vos te acordás reglamentación. mejor que Yo creo yo, que habíamos José. hecho un informe en su momento y creo que habíamos dicho que había demorado mucho en promulgarse. No sé si se aprobó en el 2012, pero en el 2012 se había promulgado por lo menos. Ajá. Y bueno, y muchos de los críticos dicen, bueno, la ley es buena, lo que tiene de malo es la aplicación, la Claro, implementación. bueno, de hecho los propios expositores y expositoras que vinieron a defender la ley y rechazan los cambios que propone la ley de bases, también mencionaron sus críticas a lo que vos decías, José, la implementación. La ley es muy buena, pero en su implementación, sobre todo por falta de recursos, ¿no? Que es lo que sucede con muchas normas que salen de este Congreso. Y bueno, y ahora vamos a escuchar a uno de los expositores, a ver, no me lo han confirmado, pero a ver si de producción sí. A Cyrano Alone. A ver, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que dice. La jornada limitada, sin pérdida salarial,
la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Porque si los que producen la riqueza es la clase trabajadora, deben poder participar de la misma y no solo tener que hacerse cargo de los riesgos. Y si los empresarios no saben para dónde ir o a dónde no ir, bueno, que busquen el consejo en quienes más les interesa que la empresa funcione. Debatamos, el debate es parte de la democracia, pero debatamos con fundamentos, con hechos reales, mirando qué pasó en la historia de nuestro país y en la historia del mundo. Y vamos a ver que a mayor protección de los derechos va acompañado de un mayor desarrollo de la democracia y una mejora de la economía. El empresario que ve que tiene un mercado interno atractivo o que puede exportar, no va a dejar de contratar trabajadores y trabajadoras porque tenga que reconocerles más derechos. Al contrario, para ser más competitivo, va a reconocer mejores derechos para que los mejores trabajadores y trabajadoras, quienes están más capacitados, vayan a su empresa. Entonces, dejemos los eslóganes, las frases hechas, centrémonos en estudiar, veamos qué dice nuestra historia, qué dice la historia del mundo, y así vamos a encontrar una buena reforma laboral. Muchas gracias, doctor Sebastián Serrano Alú, de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Es el turno ahora de la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL. Habla Claudia Ferrero en forma presencial. Adelante. Buenas tardes. Como miembro de APEL e integrante de un organismo de derechos humanos, integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, vengo a denunciar el intento de establecer un régimen de excepción totalitario y represivo mediante esta ley ómnibus, mediante la reforma penal que propone su título 4, capítulo 1, cambios en coincidencia con el protocolo ilegal de la ministra Burlich. Al modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal, los conocidos como el atentado a la autoridad, ampliando el rango de las penas, esto permitirá cárcel efectiva a posibles manifestantes o cualquier otra víctima de detención arbitraria. En estos casos, la única prueba generalmente es el testimonio policial. Con el aumento de la pena y un estándar probatorio tan bajo, lo que sigue es la convalidación de causas armadas y la privación de libertad con esta base. Con esta reforma, en su artículo 344, que sustituye el artículo 34 del Código Penal, el nuevo texto da claramente licencia a la policía para matar. Mediante la ampliación de los supuestos y las causales para justificar la legítima defensa o el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad, ofrece seguridad jurídica a los integrantes de las fuerzas de seguridad que incurran en abusos o usos desproporcionados de la fuerza. Esta protección legal puede derivar en un incremento de los supuestos enfrentamientos y las ejecuciones extrajudiciales. Va en contra de la normativa internacional incorporada en nuestra Constitución, en el artículo 22, inciso 72.5, donde se fija a las policías y fuerzas de seguridad una responsabilidad agravada por portar arma de fuego. En cambio, en la República Argentina tendríamos una inmunidad especial. Incluso hay principios para el uso de la fuerza establecidos en las Naciones Unidas, de legalidad, necesidad, proporcionalidad, que serán violentados con esta reforma que impide cualquier posibilidad de judicializar un caso de violencia institucional. Este texto propone que las víctimas de violencia institucional y sus familiares pierdan sus derechos a demandar justicia, reparación o sanción si se presume que la persona asesinada está cometiendo un delito. Esto claramente quiere terminar con la posibilidad de familias como las integrantes de la masacre de San Miguel del Monte, el caso de Diego Cagliero, el crimen de Lucas González, obtengan justicia. Si esta ley hubiera estado vigente en estos casos, que fueron llevados a juicio y los policías fueron declarados culpables, hubieran quedado impunes. En todos estos casos, además se comprobó que la versión policial era falsa y la escena se alteró. Y la justificación de los policías era que presumieron que estaban por cometer un delito. Como ocurre en los regímenes totalitarios, desde el positivismo alemán que dio los fundamentos legales al régimen nazi, el agravamiento de las penas en figuras adaptables a la criminalización de la protesta social, recurso hasta ahora privativo de los jueces amigos de los gobiernos de turno, tomarán forma de ley. La protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática y pasa a ser un delito contra el orden público al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio. El derecho internacional y los tribunales internacionales, incorporados en esta Constitución, no solo defienden el derecho de protesta, sino que establecen como obligación del Estado proteger los derechos de quienes se manifiestan. Estamos ante una reforma que, además de inconstitucional,
es claramente antidemocrática, que pretende... Bueno, y ahí escuchábamos a Claudia Ferrero, que es de la Asociación de Protección y Lucha, Profesionales en Lucha. Profesionales en Lucha. Todos los sectores han tenido la posibilidad de expresarse en esta segunda jornada. Una jornada, la de ayer fue bastante breve, entre comillas, para lo que son estas ocasiones. Uno pensaba que, bueno, que se iba a demorar más, pero yo creo a eso de las 5 de la tarde terminó todo. Sí, más o menos, porque además están siendo muy estrictos con el uso del tiempo de cada expositor, le avisan a los 4 minutos y si se pasa mucho directamente se corta el sonido. Sí, es un esquema que, bueno, más quisieran tenerlo para lo que son las sesiones normales, pero bueno, claro, no se puede eso. No, a los diputados no se lo hagan, porque aparte reglamentariamente no corresponde. Pero bueno, acá a los 7 minutos se quedan sin voz. En general no ha habido ningún inconveniente, salvo el hecho de que tampoco fue un inconveniente, pero sí la particularidad que se dio ayer con uno de los expositores, se llama Rodolfo Llanos, sí, que expuso con fuertes críticas hacia los diputados en general, hablando del tema de la pobreza, responsabilizando a la clase política porque había sumergido al 50% de la Argentina en la pobreza. Y bueno, tenía que pasar, empezó a recibir respuesta de parte de sus pares y después generó toda una controversia a partir de la cual Carla Carrizo, la diputada Carla Carrizo, expresó su cuestionamiento a que, bueno, no se entendiera cuál era un poco la línea que se mantenía en los plenarios. En los plenarios no se grita, dijo, bueno, por lo menos en este plenario no se había pero el gritado. propio presidente de la comisión, Bornoroni, creo que estaba en ese momento. No, en ese momento estaba Mayoraz. Mayoraz, perdón, tenés razón, José. Estaba el presidente Mayoraz de La Libertad Avanza, que también les decía, ese tono no va, no corresponde. No grite, claro. Sí, o sea, tanto desde La Libertad Avanza como, bueno, Carla Carrizo de la Unión Cívica Radical, sí, trataron de bajar un poco los ánimos, sí, para que se den el marco del respeto, sobre todo, dijeron. Y vos, Jessy, ¿qué tenés preparado para hoy que nos ibas a exponer? Vamos a ver, porque bueno, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, este proyecto que envió el Poder Ejecutivo, tiene más de 600 artículos y muchas secciones. Hay muchísimas secciones, una amplísima variedad de temas, como estuvieron siguiendo seguramente durante todos estos días que vimos las comisiones, y vinieron muchos funcionarios, y yo traje los puntos centrales que están en la ley de bases con respecto a la relación del Poder Ejecutivo, el Congreso y la deuda pública. Hay dos modificaciones, dos artículos claves en esta ley de bases. Es el número 16.1, que está en la parte de reorganización administrativa, control interno de la administración, que eso tiene que ver con una modificación a la ley de administración financiera. Y hay otro artículo, que es el número 107, que está en el apartado de reorganización económica, operaciones de crédito público. Lo leíste todo. Todo. Hiciste los deberes. Sí, me lo estudié bastante. Hay algunos puntos, por ejemplo, Código Civil y Comercial, José, debo reconocer, o sea, toda la parte más de derecho no puedo opinar tanto. No, ahí hay que consultar a especialistas y así, pero de otros temas sí, traté de revisar bastante. Es un debate interesante, creo, para seguir, porque muestra también distintas perspectivas, distintos modelos de país que, bueno, se están poniendo en debate todos estos días. Sobre este tema habló Pablo Quirno. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, depende del área, por supuesto, del ministro de Economía, Caputo. Fue quien vino junto, también estuvo con el secretario de Comercio. También Pablo, no me acuerdo cómo ahora se me fueron, ahora lo vamos a buscar. Chirilo es Energía. Chirilo es el secretario de Energía, que habló porque hay un capítulo de Energía también, pero de Comercio, que tiene que ver con todo el tema de la Viñé. La Viñé. Ahí, allá le puso el acento, todo, José, sí, muy bien. Bueno, vamos a... Mi francés es nulo. Vamos a retomar, si te parece, José, las placas en las siguientes, para ver un poco más. Este es el primero de los artículos, que es la modificación a la Ley de Administración Financiera. Es una ley del año 1992. Lo que dice la ley vigente, José, es que establece que el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para la reestructuración de la deuda pública
cito textual, en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. El uso y costumbre sobre esta ley es que debería por lo menos ser mejor en 2 de las 3 variables, monto, plazo y o intereses. Debería ser mejor la reestructuración en 2 de esas 3. Y el proyecto de ley de bases propone eliminar ese apartado directamente, es decir, que no necesariamente tiene que ser mejor, o sea, saca todo eso que leíamos recién y lo reemplaza por atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero. Esto, bueno, tuvo bastantes preguntas de distintos diputados, sobre todo Unión por la Patria, del Frente Izquierda, que interpelaron al secretario de Finanzas sobre esta cuestión, sobre los motivos de cuál era el plan, ¿no? O sea, por qué proponían esta modificación en relación a qué plan, sobre todo de endeudamiento, de reestructuración de deuda que estaban proponiéndolo. Ajá. Ese fue uno de los puntos de los que habló justamente, decíamos, Pablo Quirno en su exposición. Fue el jueves pasado, fue la última exposición que terminó pasada a la 1 de la mañana, Sí. 1:30. Y bueno, él habló no solamente de ese tema, pero que fue una de las cuestiones que despertó más interés, habló del Fondo de Garantía Sustentable. Sí, claro. Ese fue otro de los temas que generó cuestionamiento de parte de la oposición, justamente. Y también del blanqueo. Hizo una didáctica explicación de cómo es el blanqueo que promueve este gobierno a partir de esta norma. Siempre dicen, para cada administración le decían, a todo gobierno se le admite un blanqueo, una moratoria y una delegación de facultades. Y una emergencia. Y una emergencia, claro. Sí, que está relacionado, ¿no? La declaración de es. Emergencia para poder plantear la delegación de facultades. Sí, así es. Bueno, el tema de la deuda, si quieren continuamos viendo otras de las modificaciones que plantean. Vamos a ver con la siguiente placa, porque va a suscitar esto debate cuando llegue. Ahora estamos en informativas del plenario de comisiones, cuando la siguiente etapa es el debate entre los diputados para ver cómo llegan a un dictamen o varios dictámenes. Eso depende de cuáles sean los consensos y cómo se realinean los distintos bloques. Propone, bueno, propone eliminar el apartado de deuda pública. Esto ya estamos en, creo que nos quedó una placa antes, introductoria. Vamos para atrás. Vamos una para atrás, si les parece, por las dudas. No, estamos bien. Bueno, está bien. Estamos dentro de la Ley de Administración Financiera. Esa ley es la que establece que tiene que entregarse el presupuesto el 15 de septiembre de todos los años, ¿no? Claro, también, sí. Eso no se cambia. Igual, no, eso no se toca. No hay ninguna modificación sobre eso. Lo que propone también el articulado es eliminar el apartado sobre deuda pública, que solo permite que el Poder Ejecutivo realice las operaciones siempre que la nueva deuda no se ajuste por inflación, es decir, por el coeficiente SER, y que resulte en una mejora. Lo que establece el proyecto es modificar esto porque las operaciones con cargo sean definidas por el Ministerio de Economía en el marco de la estrategia plurianual de la deuda. En estos casos, bueno, decíamos, también se apela al Congreso mayoritariamente. Además es algo que está por la Constitución, que es algo que han marcado, que es facultad del Congreso hacerlo. Sí, bueno, ahora dejamos un minutito más el tema de la deuda y vamos con Gonzalo Solaberrita, para ver que está con un diputado. Vamos con vos, Gonzalo. Hola José, placer saludarte, también a Jessica allí en el piso. Estamos aquí junto al diputado Galimberti de la UCR y que, bueno, es parte de este debate como todos los legisladores que se han hecho presente en estas 5 reuniones. Esta es la quinta, bueno, y queríamos saber cuál es su análisis. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en el segundo día de intercambio con diferentes instituciones que han concurrido a diferentes lugares de la Argentina, brindando apreciaciones sobre temáticas específicas de la ley ómnibus, me parece que una buena tarea que se lleva adelante porque nos permite conocer un poco la mirada que tienen muchos de los sectores que se ven involucrados
en su gran mayoría han manifestado disconformidades respecto a la ley, o al menos algunos aspectos críticos, que también viene, digamos, algo importante, los efectos de hacer un cotejo luego con lo que es la propuesta que trae el Ejecutivo. José de Mauro está en el piso, está conduciendo este programa y seguramente le va a hacer algunas consultas. Dale. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué cuenta? ¿Qué momento? ¿Qué enero este, no? Hoy le voy a consultar si se van a reunir, usted tiene conocimiento de que se vayan a reunir los radicales hoy con el presidente de la Cámara de Diputados. La verdad es que particularmente no conozco esa circunstancia. Sí sé que estamos trabajando con algunos bloques de la oposición, haciendo una mirada integral de lo que es el proyecto, los efectos de tratar de ir buscando puntos de acuerdo. No conozco esta cuestión vinculada al presidente de la Cámara, pero digamos no parece algo irrazonable que los presidentes de bloque o algunos de los presidentes de bloque hablen con el presidente de la Cámara. Está dentro del juego de la democracia, de hecho lo celebraría de ser así. Particularmente, usted, ¿qué posicionamiento tiene respecto de esta ley? Mire, yo provengo del radicalismo, un partido con una trayectoria institucional y en términos orgánicos interesante, por tanto, obviamente que vamos a tratar de tomar una decisión desde el bloque y la ley, independientemente que es un proyecto muy grande y que abarca un sinnúmero de materias, básicamente lo que tiene son los pedidos de declaración de emergencia, donde sí, un análisis particular, creo que son varios. En algún momento que vino alguno de los funcionarios del gobierno, les consulté respecto a 3 emergencias que estaban introducidas y que no tenían en el mensaje de elevación y en función del texto prácticamente ninguna justificación. Ahí hablo, por ejemplo, del caso de emergencia previsional, de emergencia sanitaria, pero existen también otro tipo de cuestionamiento por parte de otros legisladores. Y luego ver el tema de las facultades delegadas y el tiempo. Y en ese sentido el radicalismo ha tenido una historia, llamémosle si queremos desde el 2001 para acá, 2002 para acá, con las diferentes declaraciones de emergencia, que ha sido siempre muy restrictivo. Particularmente me parece que el proyecto que manda el Ejecutivo es demasiado amplio, diría que casi omnicomprensivo, y pretender que va a haber delegación de facultades por 2 años y que podrán ser renovadas exclusivamente por el Ejecutivo dentro de 2 años a su solo arbitrio, es decir, para todo el periodo de gobierno, es directamente una exageración. Después, cuando uno entra a analizar diferentes temáticas, obviamente que hay cuestiones en las que se suscitan diferentes posiciones, pero bueno, desde el radicalismo nosotros vamos a tratar de ser consecuentes también con nuestra historia, más allá de las cuestiones que hoy están en juego. Por tanto, no vamos a acompañar, por ejemplo, el tema vinculados a privatizaciones, digo, para dar un trazo grueso de algunas de las cosas que se ven allí. Particularmente usted, por ser un hombre conocedor del paño, en el tema retenciones, ¿qué posición tiene particularmente? Mire, el gobierno está tomando alguna política en términos económicos que tiende a la concentración de recursos en el gobierno nacional. Pretender ver retenciones como una cuestión única es un error. He observado, sí, que el proyecto del Ejecutivo tiene incremento, por ejemplo, digo, para mostrar de alguna manera el contrasentido en materia impositiva, con cierto carácter regresivo. Estamos haciendo caer con un régimen especial respecto a bienes personales, haciendo caer la alícuota, fijando condiciones de estabilidad respecto a quienes utilicen ese término especial, por ejemplo, en bienes personales, y estamos grabando a cualquiera de los productores en el interior más recóndito del país que tiene 3 hectáreas de nuez pecan, 50 hectáreas de soja, y le estamos subiendo las retenciones. Por tanto, la verdad es que me parece que hay que hacer un análisis en conjunto, y específicamente en materia de retenciones no es demasiado lo que hay para tocar. Le agradecemos, diputado, lo liberamos para seguir siguiendo... Respecto al... Sí, una pequeña aclaración. Respecto a lo que tenemos hoy, digo, el proyecto del Ejecutivo evidentemente tiene muchas cosas sobre las cuales hay que trabajar. Nosotros entendemos que eso se debe hacer en un contexto diferente. Bueno, muchas gracias, diputado. Lo liberamos para que siga con el debate del plenario. Le agradecemos mucho, Gonzalo.
pero hasta luego. Bueno, Jessy, nosotros vamos a ir a un corte, te liberamos a vos también, te agradecemos mucho. Voy a seguir la comisión igual. Muy bien, como muy bien. todos. Seguir hasta la hora que sea. Bueno, muchas gracias. Y nosotros seguimos en un momento, quédese a esperarnos y seguimos con más el resumen. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Y seguimos aquí con más noticias parlamentarias en el resumen, la segunda media hora, iniciando la segunda media hora de este, que es el resumen de noticias informativas, noticias parlamentarias. Mientras tanto, se desarrolla en el anexo de diputados, en el anexo C, la segunda jornada de participación de invitados de la sociedad justamente que ha sido convocada por parte de las autoridades legislativas para participar de estas exposiciones que se dan en el marco del plenario que estudia la ley de puntos de partida, ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esa norma se está estudiando, justamente se está debatiendo. Hoy es la quinta audiencia que se realiza. Recordemos que ya esto se inició a partir del martes pasado. Hoy se cumple una semana en la que se iniciaron los debates de este tema. Y bueno, y mientras esto se desarrolla, mientras esta podría llegar a ser la última reunión en la que se participen representantes de la sociedad civil, justamente, independientemente de que bien temprano hubo un pedido de parte de la oposición para que, de la oposición más dura, en todo caso estamos hablando de Unión por la Patria y la izquierda, para que se desarrolle, que se amplíe el tema, que se amplíe la participación de más representantes de la sociedad civil, que haya una jornada más, que se le dé más tiempo para exponer. Bueno, eso era lógicamente que se iba a llegar a hacer esos planteos, pero difícilmente en este caso, así como ayer decíamos que era muy probable que se hiciera una segunda jornada, todo indicaba que iba a haber una segunda jornada de exposiciones, pero difícilmente haya una tercera jornada porque ya tienen que avanzar con el tema del análisis en sí, el debate del tema y avanzar con la letra chica para avanzar hacia un dictamen. Ahora vamos a escuchar un poco a una representante de padres organizados, a ver qué es lo que dice en este momento. Oportunidades y formar ciudadanía tal y como lo establece la Ley 26206. La escuela es emancipadora. Respecto al proyecto de ley, compartimos nuestras inquietudes y propuestas. Sobre los artículos 544 y 545, la evaluación para la mejora continua es una herramienta imprescindible para el diseño de políticas educativas efectivas. Acordamos sobre su importancia, pero nos surgen dos dudas. ¿Cómo se utilizará esta información? ¿No existe contradicción en la habilitación de profesionales para cumplir el rol docente sin formación específica en pedagogía, pero al mismo tiempo se profundizan las evaluaciones docentes? ¿Estarían habilitando a que un técnico profesional en cualquier área se desempeñe como docente en sala de 4 primer grado? El artículo 548, en la actualidad existen evaluaciones que nos permiten tener información de calidad de los estudiantes. ¿Por qué no utilizar, adecuar y mejorar estas evaluaciones para que nos permitan comparar información con el mundo, sin duplicar esfuerzos y recursos? Y lo más importante, ¿cuál es el plan para convertir esa información en política tendiente a mejorar la calidad educativa? Referido al artículo 549, la transparencia genera confianza. Creemos que la redacción anterior es superadora, en tanto establece claramente la necesidad de hacer públicos los datos. Sin embargo, creemos que es una oportunidad para establecer mecanismos de acceso a la información estadística, de diseño y ejecución del presupuesto y de toma de decisiones, como por ejemplo, establecer por ley la transmisión en vivo de las reuniones del Consejo Federal de Educación, pedido que llevamos hace rato. Sobre el artículo 550, creemos que en ningún caso puede reemplazarse la presencialidad, pero nos interesa saber cuál es el problema que viene a resolver la educación híbrida que no está contemplada en la actual Ley de Educación. La redacción del proyecto de ley no es clara. Habilita que se reemplace una escuela rural por un cuadernillo y una visita cada tanto de un docente o llevar a los chicos al pueblo una vez cada tanto. Sin calidad, la virtualidad o hibridez profundiza la estafa educativa. No queremos desaprovechar la oportunidad para mencionar que la Ley de Educación vigente, la 26206, tiene aún mucho por dar para mejorar la calidad educativa. Muchos artículos aún necesitan de su reglamentación para entrar en vigencia.
Destacamos algunos: universalizar sala de 4 y hacer que el nivel inicial prepare para la alfabetización, artículo 18 al 20 y el 135. Concretar la jornada extendida, artículo 135. Establecer la carrera docente dual, artículo 69. Garantizar el calendario educativo según lo establece la Ley 25864. Por último, los valores que sostenemos no pueden olvidarse del objetivo: brindar más y mejor educación. Por eso creemos que el federalismo no puede ser la herramienta para incorporar la desigualdad geográfica. Está en los planes de nación ser el garante de un conjunto de conocimientos mínimos y que la mirada local mejore esa base. Lo garantiza el artículo 5 de la Constitución Nacional y el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, hay dos elementos estratégicos que creemos deben garantizarse desde Nación: programas para preparar para la alfabetización en sala de 4 y 5 y que todos los niños terminen primer grado sabiendo leer y escribir. Los métodos de enseñanza no pueden ser opinables, deben contar con validación científica y evidente que los respalden. La libertad de métodos sin evidencia probada de su efectividad es cambiar para que nada cambie. En Argentina hay un importante déficit en infraestructura que supera las 25.000 aulas. ¿Hay desde Nación un proyecto de trabajo con las provincias para remediar esta problemática? Volvemos a celebrar el debate educativo. La educación es un bien esencial. La escuela hoy desvela a miles de familias. Sin la escuela no hay destino colectivo. No hay oportunidades para Argentina ni posibilidad de construirse un futuro sin educación. La idea de Sarmiento de hacer de la patria una escuela es el compromiso intergeneracional asumido de que sin importar dónde hayan nacido, en qué familia y con qué herramientas, todos los habitantes del suelo argentino puedan construirse un futuro. Repetimos, la escuela es emancipadora, es urgente, es ahora. Para que la libertad y el futuro sean posibles, tiene que ser con todos los chicos, todos los días, en todas las escuelas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina Smoljan, de Padres Organizados. Es el turno ahora en forma virtual de Axel Kuchevatsky, productor de cine. ¿Nos escucha, Axel? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Axel Kuchevatsky. Como bien decías, soy productor de cine. Fui responsable de la producción global de películas del Grupo Telefónica, la Telco española. Participé en casi 100 proyectos en todo el mundo, incluyendo los 3 últimos films argentinos nominados a los premios Oscar. Desde hace 4 años tengo una productora en Los Ángeles y Londres, desde donde hacemos series y largometrajes para todas las plataformas y estudios de Hollywood. Para resumirlo, me dedico a llevar inversión internacional a la Argentina. Hace años que lo hago. En estas últimas jornadas se escucharon números concretos del impacto positivo de la industria audiovisual en la economía de nuestro país. Me gustaría compartirles algo más. ¿Saben en qué países hay leyes activas que fomentan la producción de cine y series donde coexisten el sector público y privado? Entre muchos otros: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Canadá, Francia, Italia, España, Bélgica, Irlanda, Grecia, Polonia, México, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile. Es una lista larguísima, larguísima. En Estados Unidos, el estado de Georgia, devuelve casi el 40% de lo invertido allí para traer fondos de todo el mundo. La propuesta que leímos no solo no contempla incentivo alguno, sino que además niega los que ya existen. Argentina hoy necesita inversión extranjera más que nunca, y este planteo la ahuyenta. Si no creamos este ecosistema que tiene todos esos países que nombré, la inversión se va a ir a otra parte. De hecho, ya está ocurriendo. ¿No tienen ganas que se rueden en nuestro país películas como Misión Imposible y gasten 20 o 30 millones de dólares en un mes en nuestra tierra? ¿Le vamos a dar la espalda a una oportunidad dorada de acercar capital a la Argentina en el momento que más lo necesita? Discúlpeme, yo no lo puedo entender. Pero hay algo más. Se emocionaron con el hijo de la novia, se sorprendieron con relatos salvajes, se rieron con un novio para mi mujer, les generó ansiedad del clan, se sintieron orgullosos del secreto de sus ojos. Quizás ninguna de esas películas hubiese existido con el plan que hoy nos proponen.
Tenemos 1000 motivos para estar orgullosos de nuestro cine y sus profesionales que nos representan y traen inversión internacional constante y actividad económica a la Argentina. Podemos crear entre todos un modelo superador, mejor, dinámico, moderno y virtuoso, pero a partir de lo que ya se construyó. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel Kuchevatsky. Es el turno ahora en forma presencial. Bueno, ahí le escuchábamos a Axel Kuchevatsky, que es un hombre muy conocido porque nació desde el periodismo, lo veíamos en la pantalla de Canal 11 habitualmente, Telefe, y justamente era, bueno, él es productor cinematográfico, bueno, fue productor de películas que han ganado el Oscar, sin ir más lejos, y bueno, hacía una defensa enfática del tema de que tiene que ver con la parte cultural de esta ley de bases y toda la parte que tiene que ver con el tema de la defensa del Instituto del Cine. Sobre esa cuestión, bien temprano también había hablado desde el ámbito de la cultura Mauricio Dayub, que había expuesto su postura sobre el tema y recordaba, hablaba en representación de los artistas entrerrianos, justamente de su provincia, justamente así se presentó, y recordaba que él allá hace 40 años había iniciado su tarea a partir de una beca que le había otorgado el Fondo Nacional de las Artes, entonces por eso, y decía, en representación de ello, y a partir de esa representación de esa beca, él sentía que se tenía obligación de cumplir, de cumplimentar ese fin, esas posibilidades que le habían asignado desde el Estado. Y bueno, decía que qué podría suceder con aquellos chicos que que no pueden contar, que no vayan a contar con esas posibilidades, y pedía la continuidad justamente del Instituto Nacional del Cine, del Instituto del Teatro y otras, las bibliotecas populares. Y bueno, eso era más o menos lo que decía el diputado, el actor Mauricio Dayub, y hay otros representantes de la cultura que se han pronunciado de esa manera, pero ahora, para escuchar a otro diputado, vamos a Gonzalo. A ver, Gonzalo Solobarrieta. Bien, José, estamos aquí junto al diputado Carlos García de la provincia del Chaco, por La Libertad Avanza. Diputado, gracias por estos minutos. Cuéntenos cuál es su sensación o su análisis de lo que está haciendo la quinta reunión plenaria para continuar con el debate de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que excelente es ver el paso de los distintos ministros, de los distintos secretarios, con la idea de evacuar las dudas, de aceptar sugerencias y de respirar aires de democracia, de libertad, donde todo el mundo se puede expresar y dar su opinión para que esta ley, digamos, busquemos un punto de encuentro y pueda salir. José Mauro está conduciendo, le va a hacer una pregunta. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Escucho. ¿Qué balance hace hasta ahora de lo que ha sido de estas jornadas de debate en el plenario de la ley de bases? Y para mí es muy positivo, la verdad, que escuchar incluso lo que estamos presenciando hoy, ayer, a distintos sectores de la sociedad que vienen a hacer sus planteos, sus sugerencias, que eso es también lo importante porque enriquece a este debate, si se quiere decir, o a este trabajo de comisiones que nos permite a nosotros avanzar y llegar a ese objetivo, ¿no? Que esta ley, que este proceso en el que estamos metidos, la verdad que sea positivo y que dentro de muy poco podamos tener una ley que la verdad que escucha a distintos sectores y que incluso haya modificaciones que nos permita hacer algo positivo. Hay una versión que habla de la posibilidad de que se pueda llegar a llevar al recinto este tema, esta ley, el próximo fin de semana. ¿Usted qué sabe al respecto y qué posición tiene sobre el tema? Y yo creo que todo a su tiempo, la verdad que ir escuchando esto, como te digo yo, la idea esta a los distintos sectores, después seguramente empezará el debate entre los distintos miembros de la comisión. Y bueno,
llegado su momento, cuando creamos conveniente, cuando los diputados crean conveniente, bueno, se tendrá que hacer el dictamen para que después pase a diputados y bueno, ahí empiece también la otra lógica, ¿no?, del debate general. Y bueno, nosotros obviamente que muy convencidos y de que esta ley pueda salir, digamos, lo más antes posible, porque en realidad el país y la situación así lo amerita. Para usted y como para muchos miembros de su bancada es la primera experiencia, imagino yo, política, justamente. Bueno, respecto de lo que le han dicho, ¿cómo imagina que va a ser esa sesión que imaginamos que bueno, va a ser muy más que maratónica, esa sesión en la que se va a debatir esta ley? Sí, la verdad que nosotros, o sea, no venimos de la política, para mí es la primera experiencia legislativa, me refiero a estar como diputado nacional, obviamente que también es una gran responsabilidad, pero bueno, con toda la esperanza y con todas las expectativas de que en ese marco que es la Cámara de Diputados, donde en realidad está representado el pueblo, la ley que salga, digamos, empiece a resolver los problemas graves que tiene nuestro país. Y como estoy convencido que va en ese sentido, bueno, convencido también de que va a ser un debate sano, va a ser un debate, digamos, importante, valioso, donde en realidad hace prácticamente 2 semanas que estamos hablando de todos estos aspectos, así que la verdad que desde mi parte, bueno, las expectativas del caso y esperando, digamos, que Argentina empiece a transitar otros caminos diferentes a los que ha transitado durante estos 40 años. Muchas gracias, diputado. Lo liberamos ahora para que siga con el desarrollo de la comisión. Y lo esperamos en cualquier momento acá en el piso. Gracias, Gonzalo. Perfecto, dale, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Carlos García, de La Libertad Avanza, es uno de los integrantes del oficialismo que está debatiendo este tema, bueno, justamente hay versiones que hablan insistentes de la posibilidad de que se pueda llegar a existir la intención de algo que hablábamos ayer, lo minimizábamos esa posibilidad, pero bueno, ahora suena cada vez más fuerte la posibilidad de avanzar hacia una sesión el próximo sábado. Suena como muy ambicioso, habría que llegar a tener, cuando se anuncie la sesión, tiene que estar establecido que bueno, ya están los votos para aprobarla, las voluntades para arrancar la sesión, el quórum y después los votos para aprobarla. Y mientras tanto se desarrollan las negociaciones intensas que, bueno, a partir de esta semana se han puesto las pilas los diputados del oficialismo y la oposición dialoguista para justamente avanzar en lo que será un dictamen que pueda llevarse al recinto. Ya sea este sábado, lo mencionamos porque ha sonado fuerte en las últimas horas, pero originalmente la idea es llevarlo al recinto el 25 de enero, justamente esa es un poco la idea. Bueno, ahora vamos a escuchar un momento a María Barón, que es otra de las expositoras de esta reunión. Como este, por ejemplo, y más que nada sobre este, y el otro es sobre los temas de ética pública mencionados en el proyecto. En ambos casos nos ponemos a disposición para aportar nuestro conocimiento técnico para mejorar en ambos aspectos. Si no llego con el tiempo, la parte de ética pública la enviaremos a su debido tiempo por carta. No hay mejor expresión de la democracia que lo que sucede en los poderes legislativos. Están todas las expresiones políticas, las provincias y todos los debates relevantes. Esta es la definición, creemos nosotros, de democracia propiamente dicha. Y se ve con mucha claridad acá en el Congreso cuando esta no funciona bien. Solamente para mencionar algunos números, de 2015 a hoy, el promedio de leyes sancionadas por el Congreso fue de 61 leyes al año. Este proyecto enviado por el Ejecutivo implica creación, modificación o derogación de cerca de 100 leyes y el DNU unas 80. Es decir, señor presidente, que acá nomás tenemos como mínimo el equivalente de 3 años de trabajo normal en el Congreso, reducidos a 3 semanas. Dimensionemos 3 años en 3 semanas. No estamos diciendo si unas leyes son más o menos importantes que otras,
o si el Congreso trabaja bien o mal, sino que los tiempos son un poco apresurados. Yendo al fondo de la cuestión, a este Congreso le falta, y más con este tipo de leyes, una dependencia de generación de políticas basadas en evidencia. No sirve de nada enviar esto si no sabemos en qué datos está basada cada medida. No sea cosa que en un tiempo tengamos que redebatir varias de estas medidas nuevamente. De hecho, en muchos de los temas que contiene el proyecto, este es el caso. En este Congreso también, señor presidente, además no existe una dependencia o agencia que evalúe la implementación de lo que surge como normativa. No sabemos si las leyes que se aprueban se aplican del todo o en parte, o si cumplen con su objetivo o su espíritu. Podemos decir hoy que no somos buenos implementando lo que nos proponemos, y esto causa frustración en la sociedad. El Congreso dice que va a cambiar algo y finalmente no cambia, eso no cambia, y esto tiene consecuencias, señor presidente, incluso con este proyecto. Estas son dos de las dependencias que se necesitan para tener un Congreso que genere leyes de calidad. Estamos a disposición cuando el Congreso quiera trabajar en alguna o en ambas iniciativas. Como decía antes, el proceso de formación y sanción de leyes tiene criterios muy formales en Argentina que fueron pasados por alto o violentados en muchas oportunidades. En este caso, en relación al cumplimiento de las reglas internas. Con este proyecto también tenemos algunos comentarios. El primero, hubo poca claridad en la aplicación del criterio para definir cuántos lugares le corresponden a cada bloque en las comisiones en función de su tamaño. No es un argumento válido que nosotros, que en el pasado estas reglas se hayan salteado o que haya habido hasta denuncias que hayan llegado a la Corte Suprema por atropellos de algunos bloques. Dos, discrecionalidad en los giros a las comisiones de este proyecto. La Presidencia evitó giros a comisiones a fin de no demorar el tratamiento de este proyecto que debería haber pasado por múltiples comisiones. Este proyecto, según un análisis de nuestra fundación, tiene 15 ejes temáticos y sin embargo el giro se hizo solamente a 3. En nombre de la velocidad y el apuro no se puede pasar por alto estos detalles. Se pueden pensar en mecanismos de debate sin retrasos, que cumplan con la institucionalidad establecida por el Congreso mismo. Estamos dispuestos a colaborar. 3, el estudio en comisión. Y es acá donde se juega más la institucionalidad. Lo importante es fortalecer esta instancia porque es la cocina de la democracia y, si me permiten esa expresión, hay muchos ejemplos en el pasado en donde en esta instancia se vivieron lecciones positivas para contarle al mundo de cómo se practica la democracia en Argentina. Ley de bosques, ley de interrupción involuntaria del embarazo, ley de trata y sigue la lista. En el trámite de a toda velocidad no es lo mejor. Todos sabemos que el tiempo que tienen los legisladores para hacer sus expresiones se acuerda con anticipación al debate. Pareciera no haberse acordado y esto lo escuchamos por parte de muchos legisladores cuando se les cortó la palabra. Y lo último, según el artículo 114 bis del reglamento de esta Cámara, todas las opiniones de los participantes y de las conclusiones deben estar formalmente recepcionadas por la comisión e incluidas como antecedentes en el orden del día correspondientes al expediente. Por último, y para participar efectivamente, para garantizar la igualdad de oportunidades y para llegar con contenidos precisos que eleven el debate, es importante que la sociedad civil y todos los que quieran participar en general puedan conocer con tiempo el día, la fecha y los criterios para el debate. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a María Marón, que es de la Fundación de Directorio Legislativo, una persona muy reconocida en la política. Obviamente todos consultan el Directorio Legislativo, todos los diputados y los senadores consultan el Directorio Legislativo, donde está todos los detalles que corresponden a los legisladores. Y ella, como estudiosa del tema, obviamente ha sido una referencia a este análisis de esta ley de bases y refería puntualmente que bueno, hay un promedio de leyes anuales que se aprueban en el Congreso de la Nación de 61 leyes y que esta ley señalaba, por ejemplo, en particular, modificaba 100 leyes, en una misma ley modificaba 100 leyes, esta norma, y el decreto de necesidad de urgencia a su vez modificaba 80 normas y a su vez
hacía referencia a los 15 ejes temáticos que tiene esta norma, a pesar de lo cual fue girada a 3 comisiones solamente. Y bueno, recordemos, y ella misma lo decía, el hecho de que bueno, el tema de la cantidad de leyes, de comisiones a las que va esta iniciativa, tiene que ver con la premura que tiene el oficialismo por avanzar con la norma, y lo hemos dicho más de una vez que si son más de 5 comisiones las que realizan un temario, o se hacen de manera separada y eso alargaría el debate, o si no es imposible hacerla en un ámbito físico. Bueno, pero de todos estos temas vamos a seguir hablando en lo que resta del programa, pero antes vamos a una pequeña breve pausa. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el... DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos con el resumen de noticias parlamentarias mientras se sigue desarrollando en el anexo C el plenario con invitados especiales de la sociedad civil siguen exponiendo, y aquí estamos con Melissa Joffre, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir. Hola José, buenas Meli. tardes. Vení. Bueno, acá estamos en esta segunda jornada, como vos bien decías, con expositores invitados de la sociedad civil, pero lo cierto es que si bien hay presencia de varios diputados, hay otros referentes de algunos bloques de la oposición que en este momento están encabezando, ¿no?, las negociaciones con el oficialismo para poder arribar a esos cambios, ¿no?, que están pretendiendo de este proyecto de ley de bases. Y bueno, estas reuniones se están dando en la presidencia de la Cámara, ¿no?, en el despacho de Martín Menem. Participan diputados del PRO, diputados de la UCR y diputados de Hacemos Coalición Federal, que son quienes garantizarían que este proyecto pueda contar con esas modificaciones que lo harían que pueda ser aprobado en el recinto. Eso todavía falta bastante, aunque hay desde el oficialismo voces que hablan de que quieren una aprobación rápida, incluso antes del paro del 24 de enero del próximo miércoles, ¿no? Claro, se baraja la posibilidad de, que ayer lo mencionábamos, yo decía hace un rato que lo decíamos con cierta, como muy hipotético, la posibilidad de que fuera a sesionarse el sábado que viene. Ahora, hoy le puso, justamente rubricó esa alternativa al presidente del bloque oficialista, nada menos que Oscar Sago. Sí. Tiró la posibilidad de avanzar con una sesión ese mismo día. Previamente, para lograr eso, tendría que conseguir el dictamen. Siempre se especuló con la posibilidad de que el dictamen se tuviera el jueves que viene, independientemente de si fuera la sesión el viernes, el sábado, o si fuera el 25, que fue la fecha original con la que siempre se especuló y que Claro. ya de por sí merecía algunos reparos de parte de la oposición. Decía, es muy rápido el 25, lo tiraba más adelante en todo caso, pero bueno, independientemente de eso, se está trabajando, como vos decías, se está debatiendo sobre el tema del dictamen, la elaboración de ese dictamen. Recordemos que la idea es que justamente que no haya más de 2 dictámenes en última instancia, o sea que seguramente va a haber un dictamen de rechazo por parte de que van a suscribir Unión por la Patria y la izquierda, y que no haya muchos más en todo caso. Pero vamos a ver, si te parece, Meli, vamos a ver a Mariano Vilar, que es otro de los opositores que está en este momento hablando. Titular del Sindicato de Conductores Navales. Ahí vamos. Sí. Entonces no terminamos de entender qué es lo que motiva, si no ocasiona ningún gasto al Estado y es un acuerdo entre privados, como les gusta decir, qué es lo que motiva acá a romper una actividad que no solo genera puestos de trabajo a bordo de los buques mercantes, sino que genera puestos de trabajo en tierra. Aproximadamente 46.000 puestos de trabajo, tanto a bordo de los buques como en la industria naval, como en la industria alimenticia, como en los astilleros, en los puertos, los guincheros y demás actividades ligadas directamente a la actividad pesquera. Acá traje, esto es una foto de un radar en zona de pesca de calamar. Tengo acá varias copias y después se las puedo compartir, en donde dejamos claramente el rol que cumple, podemos ver claramente el rol que cumple nuestra flota pesquera. Lo que ven acá arriba es lo que llamamos los pesqueros ilegales, mal llamados, porque están pescando en aguas internacionales. Serían ilegales si pasan de este lado y pasan a las 200 millas a nuestra zona económica exclusiva. Mientras estén ahí, están pescando en aguas internacionales. ¿Qué es lo que impide que estos buques ingresen a nuestro país, ingresen a nuestras aguas? Son estos puntitos que vemos debajo, que son nuestros buques mercantes, son nuestros compañeros que hoy están en alta mar custodiando nuestra soberanía. Y esto es lo que quieren hacer desaparecer. Nuestros compañeros, la actividad pesquera es la segunda actividad de riesgo después de la minera. Están en las 200 millas, mis compañeros
pescando calamar en este momento y cumpliendo un rol soberano, cubriendo nuestra soberanía, protegiendo nuestros recursos naturales, evitando que toda esta flota, en su mayoría china, ingrese de las 200 millas para robar... 4 minutos, señor Vilar. Muchas gracias. Para robar nuestros recursos. Entonces, esto es hacer soberanía, esto es hacer patria también. No detrás de un escritorio, haciendo leyes que quieran romper y entregar nuestros recursos naturales y entregar nuestra soberanía. Acá están mis compañeros y es a los que hoy vengo a representar. Y a pedirles a los legisladores, que después tienen que volver a sus provincias, descartamos que los legisladores de las provincias con litoral marítimo no acompañarán este proyecto, pero instamos también a los legisladores del resto de las provincias que no están directamente ligados a la actividad pesquera, a que entre todos cuidemos nuestra soberanía. Nosotros vamos a estar, por supuesto, donde tengamos que estar en defensa de nuestros puestos de trabajo, de la salud de nuestros compañeros, de nuestra patria sobre todo también. Así que instamos a todos los legisladores a hacer lo mismo y vamos a acompañar el paro de la CGT el 24 y vamos a estar movilizando en distintos puntos del país también. Y ahora este viernes en la ciudad de Mar del Plata, en conjunto con todos los gremios marítimos del sector. Muchísimas gracias. Gracias, señor Mariano Vilar. Bueno, escuchábamos justamente a Mariano Villar, que es del Sindicato de Conductores Navales, y hablaba de una de las partes más urticantes de esta ley de bases, que es la cuestión de la pesca, pero bueno, justamente fue uno de los primeros temas en los que el gobierno dio señales de que iba a haber modificaciones, por eso de ese tema le habló en su momento el ministro Guillermo Franco con los gobernadores que habían objetado esta iniciativa. Claro, sí, esta nueva liga, ¿no? Estaban los gobernadores del norte y ahora tenemos a los gobernadores del sur, los gobernadores patagónicos que fueron todos de diferente color, son, ¿no? Recordemos los de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Que bueno, pusieron ahí también la lupa sobre estas modificaciones al régimen federal de pesca que en la jornada de ayer también fueron rechazados, incluso no solo apuntando a que es un régimen que ha tenido consenso a lo largo de estos años, sino que también esos cambios consideran que apuntarían contra la soberanía del país. Así que sí, es uno de los capítulos que me parece que bueno, veremos o cambios o que se retire, ¿no? Por estas horas, en estas negociaciones que abrió en el día de ayer el oficialismo, bueno, hay bastantes, me parece, artículos que van a dejar de aparecer en el proyecto si es que se quiere alcanzar un dictamen de mayoría, porque recordemos que si la oposición, como se llama por estas horas, dialoguista, firmara un dictamen por separado del oficialismo y también del de Unión por la Patria, que apunta a rechazar todo el proyecto, eso complicaría las firmas para la Libertad Avanza, porque ¿no? en ese caso el dictamen de mayoría podría llegar a ser el dictamen que vayan a firmar los de Unión por la Patria con la izquierda. Claro, porque Unión por la Patria tiene más miembros en las comisiones. Por eso la idea es que, bueno, estos sectores de la oposición, como volvemos a mencionar, PRO, UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal, puedan adherir, aún si tuviera disidencias parciales, pueden adherir al mismo proyecto que encabeza el oficialismo, ¿no? Y en esas negociaciones que se iniciaron ayer, justamente formalmente, ayer lunes, esta semana, nosotros la información que teníamos era que hasta la semana pasada no había habido negociaciones formales, por lo menos. Sí había habido reuniones individuales, pero bueno, ayer se formalizó esa reunión en el despacho de la presidencia de la Cámara. Participaron Miguel Pichetto, Juan López de justamente Hacemos Coalición Federal, participó también Karina Banfi, Soledad Carrizo por parte de la UCR, participaron también Silvia Lospenato y Diego Santilli del PRO, y justamente participaron para avanzar con este dictamen, pero para seguir analizando todo lo que va a suceder en este verano tan caliente que hay con esta iniciativa que tiene esta expectativa despierta. Vamos a Gonzalo a ver con qué diputado está.
Nos encontramos aquí con el diputado Daniel Goyán, de la provincia de Buenos Aires y por el bloque de Unión por la Patria. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos cuáles son sus sensaciones, su análisis de todo este debate, sobre todo haciendo foco en lo que está sucediendo ahora, que es la 5ª reunión plenaria con organizaciones no gubernamentales en su segunda jornada que han venido aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes ya. Miren, tenemos 2 días ya de audiencias públicas donde a pedido nuestro, particularmente muy fuertemente nuestro y de algunos otros sectores de otros bloques, se accedió a que se escuchen a los distintos actores que van a ser y sectores de la sociedad que van a ser afectados tanto por el DNU como por la ley llamada Ómnibus. Y la verdad que uno viene escuchando porcentaje por encima del 80% de los participantes, que son muchos ya, debemos andar en estos momentos por más de 110, 120 participantes, vienen oponiéndose en general a todos estos cambios porque producen serios problemas a la vida de todos los argentinos y las argentinas y de los distintos sectores de la sociedad civil que los representan, a todo nivel. Entonces me parece que debería servir para que los diputados y las diputadas de este Congreso de la Nación tomaran en cuenta esto, porque mientras tanto uno sabe o presume o los rumores dicen que hay reuniones, por supuesto a las cuales nosotros no somos, nuestro bloque, que es el bloque mayoritario, no somos absolutamente invitados para nada. Es obvio y conocido que nuestra posición va a ser la de rechazo de los 2 instrumentos, nos parecen inconstitucionales, nos parecen que avasallan los poderes del Estado, avasalla el poder legislativo, niega al Parlamento, por lo tanto ya no más desde esa filosofía de avasallar un poder del Estado como es el peor de los representantes del pueblo, ya no más desde ahí para ser rechazado. El gobierno tiene todo el derecho, el Ejecutivo, a enviar a este Congreso proyectos de ley a extraordinarias mientras dure el periodo extraordinario, o si no a través de sus diputados en las sesiones ordinarias y tratar un montón de proyectos. Y sobre todo aquellos que nos dicen que son realmente de urgencia, porque se mezcla todo, no le encontramos a la mayor parte de los proyectos ninguna necesidad y ninguna urgencia. ¿Qué urgencia o qué necesidad puede tener hoy mezclar, por ejemplo, cambiar la ley de los 1000 días, una ley aprobada hace muy poquitos años, por 196 votos a favor, 5 abstenciones, y en el Senado por unanimidad, que recién estaba empezando a ponerse en marcha? Ustedes saben que las leyes no son que al otro día ya hay un efecto, y sin embargo en el 2022, que la última medición de mortalidad materno-infantil, tenemos los mejores indicadores de la historia, con un descenso muy, muy, muy brusco, positivamente, de la mortalidad infantil. Entonces, digo, por lo menos saquemos conclusiones, la ley mal no está haciendo, al contrario, está sirviendo, hay que mejorarla, siempre estamos abiertos en las comisiones, la Comisión de Salud ha trabajado siempre, la enorme mayoría de las leyes han salido por unanimidad y por consenso de todos los bloques. Entonces, ¿por qué no usar esas herramientas y querer mezclar con montones de temas diferentes que evidentemente no tienen ninguna necesidad y urgencia? Vuelvo a repetir, si el gobierno tiene 5, 6, 7 temas que los considera realmente importantes, que los mande de extraordinarias, pero no este paquete enorme que pretende cambiarle la vida a todos los argentinos, ¿no? José Di Mauro es el conductor de este programa, ya lo está escuchando para hacerle alguna consulta. Sí, cómo no. ¿Cómo le va, diputado? Hoy, en la jornada de hoy, en la jornada de ayer, hubo muchas voces que se escucharon referidas al tema de la salud mental. Justamente hubo voces a favor, hubo voces en contra. Particularmente hoy generó más atención, bueno, por la presencia de la mamá de Chano, justamente presente acá y que siempre ha elevado su voz sobre ese tema. ¿Qué opinión tiene al respecto usted? Mire, hay que respetar tremendamente todos los casos particulares donde hay padecimientos mentales, porque algunos de ellos, muchos, son muy difíciles de llevar. Entonces hay que respetar la posición de la mamá de Chano. Pero bueno, vamos a aclarar algunas cosas. Chano tenía una prepaga y tiene una prepaga de las más caras de todas. Es decir, tendría que haber encontrado dentro del sistema de cobertura que tiene una solución, que no es que no se le dio por la ley de salud mental.
Miren, yo me he juntado con un montón de grupos a lo largo de los años y de familias que planteaban lo mismo, que la ley traba. Y lo que nosotros le explicábamos es que no es la ley lo que traba, lo que está trabando es, y me hago cargo y nos tenemos que hacer cargo todos, de que los recursos que hay que volcar según la ley de salud mental a crear todos los dispositivos necesarios para dar las respuestas necesarias, sobre todo en consumos problemáticos, también en ese tema que es tan importante, el consumo de sustancias psicoactivas, no están. Es decir, la ley dice tiene que ser un 10% del presupuesto total de salud y no ha llegado nunca más del 4%. Entonces hagámonos cargo, y digo hagámonos cargo también, porque nosotros fuimos gobierno, en donde se subió, pero no se subió en la necesidad y con la escala que hace falta. Entonces, miren, hagan lo que quieran, pero no creen en una situación de fantasía de que cambiando la ley, volviendo aquí un juez decida por encima de un profesional, que los jueces no quieren eso, los jueces quieren seguir asesorados por un profesional, que las internaciones a más de 60 días están absolutamente indicadas y previstas en la ley de salud mental. Simplemente cuando el equipo tratante dice tiene que seguir porque no hay condiciones terapéuticas o porque no hay lugar en donde absorber desde otros casas de internación de día, intermedias, etcétera, etcétera, cuando evalúa en conjunto que no sigue ese paciente, esa persona internada por el tiempo que haga falta. Así hay un montón de mitos que se dicen y cuando agarramos la ley y le decimos lean donde dice lo que ustedes dicen, no lo encuentran, porque no está. Cosas que se le pueden agregar a la ley, sí, hagámoslo en la comisión. Veníamos trabajando, por ejemplo, la diputada Carrizo había propuesto, por ejemplo, a la ley de salud mental, agregarle un capítulo específico de un tema muy importante que es la salud mental infanto-juvenil. La ley como está no pone ningún límite y las jurisdicciones que desarrollan estructuras que dan cuenta de la problemática infanto-juvenil avanzan sobre eso. No es un impedimento la ley. Ahora, si se quiere poner específicamente algo vinculado a eso, no habría problema. Agregaría algo que de hecho ya está, pero le daría una formulación quizá más específica. Ahora, volver atrás, volver a los procesos de internación, volver a las comunidades terapéuticas en el sentido de aquellas comunidades terapéuticas o centros terapéuticos, la mayoría clandestinos, sin ningún tipo de control. Los otros días, hace poco, se incendió uno, murieron 4 chicos. Digamos, no es la solución. La ley de salud mental plantea las soluciones prácticamente para todos. ¿Hay que mejorarla? Bueno, hagámoslas en las comisiones. Pero no echemos la culpa a una ley que es muy buena y que es señera a nivel mundial. Usted mencionaba recién el tema de la modificación de la ley de los 1000 días, justamente, y en defensa de esa modificación estuvo el jueves pasado el secretario del área, Pablo de la Torre. Justamente, los argumentos que él dio, particularmente, por ejemplo, hablaba de ponerle no sé si el término era, pero una especie de acompañantes terapéuticos a aquellas mamás que estén en riesgo. Bueno, esos argumentos, ¿qué opinión le merecen? Que están todos, absolutamente todos comprendidos en la ley de los 1000 días, y más, y mucho más. Lo único que se procura con esto, con este presunto proyecto de ampliación, que no es de ampliación, es primero, por una cuestión ideológica absurda, sacar todo lo que es la cuestión de identidad de género, que además está amparado por otras leyes, por el Código Civil y Comercial, por convenciones internacionales y que al modificarse, deberían modificarse un montón de otras cosas. Se ve que no ha pasado por ningún control legal y técnico porque esas otras leyes siguen existiendo y esos derechos están consagrados por otras leyes que interactúan con esta ley de los 1000 días. Al contrario, la ley de los 1000 días plantea un programa muy exhaustivo de cuidado del embarazo, de la persona gestante y de los 1000 días posteriores al nacimiento del chico, además multisectorial y multidisciplinario y multiministerial. Fíjense, el organismo de coordinación, que es el que debe garantizar la operatividad de la ley, desaparece de la ley.
Los recursos no están garantizados porque Nación deja de poner la autoridad de aplicación responsable al Ministerio de Salud y simplemente dice el Poder Ejecutivo se pondrá de acuerdo, coordinará con las jurisdicciones provinciales determinados temas, ¿no? Ahora, esto ya lo vimos en los 90, esa cosa que queda tan en un gris implica que los recursos de Nación después no van a las provincias, que está en línea con todo lo que plantea el programa de este gobierno, que es dejar desfinanciadas las provincias de todos aquellos programas nacionales que ayudaban a las provincias a dar respuestas a situaciones de salud que por ahí alguna puede más, otra pone menos, y que violan el principio de equidad en la salud. Uno tiene que tratar que en el conjunto país, tiene que intentar, aunque no se logre, pero intentar, aunque no se logre plenamente, que todos los argentinos y argentinas, sea donde vivan, tengan un acceso más o menos equitativo a los servicios de salud. Y eso es lo que hicieron en los 90. Le dijeron a las provincias, háganse cargo de los hospitales nacionales sin presupuesto y planificación. Y algunas provincias, como la de Buenos Aires y Córdoba, le dijeron a los municipios, háganse cargo de la atención primaria de la salud porque sin presupuesto y sin planificación. Terminaron de desmembrar todo, desarmar más el sistema de salud, desorganizarlo, y fue un daño muy grave que hoy seguimos pagando. Bueno, todas las leyes de esta, no solamente las de salud, pero particularmente hablando de esta de salud mental, tiende exactamente a eso. Nación se va borrando y en todo caso se transforma en un consejero. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero los recursos que hay que poner para que eso suceda no se ponen. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos su atención y lo dejamos seguir participando de este plenario. Gracias, Gonzalo. No, por favor, Bueno, y nosotros seguimos acá con Melissa Joffre, analizando a ver la posibilidad de ver si llegamos a ver con el dictamen, cómo avanzará ese dictamen. Recordábamos recién, hacíamos referencia a esa reunión que se está desarrollando ahora, que es la continuidad de una reunión que se inició ayer, en la que, según se ha trascendido, se analizaron 100 de los primeros 100 artículos de esta iniciativa, que tiene 664, o sea que tienen para rato analizarlo. Hoy seguían trabajando sobre ese tema, la redacción de ese dictamen, e insistimos en la necesidad para el oficialismo de contar con un solo dictamen unificado que pueda alcanzar con lo que es la oposición dadora de gobernabilidad, que yo le llamo. Así es, sí, José, y recordemos que desde la semana pasada y en el plenario del día de ayer, en el plenario del día de hoy, una de las voces de la oposición más dura, que es la del Frente de Izquierda, como es la diputada Miriam Bregman, reclamó insistentemente un cronograma al presidente de la Comisión de Legislación General, algo que nunca le pudo responder. Veremos entonces, estaremos atentos hoy, cuando termine este plenario con los invitados de las organizaciones de la sociedad civil, cómo continúa, ¿no? Porque eso también depende de lo que ahora se está conversando entre los representantes del Poder Ejecutivo y los legisladores de este sector de la oposición dispuesto a colaborar con la gobernabilidad y con algunas de las reformas que promueve el gobierno. Sí, Bornoroni, que es quien preside, quien encabeza el plenario de estas tres comisiones, dispone, ¿no?, una fecha para el debate propio de los diputados y también, apuntando obviamente el oficialismo al dictamen. Todo hace pensar que eso va a suceder entre jueves y viernes, no en el día inmediatamente de mañana, pero hay que ver, quizás si mañana se habilita que comience el debate y la firma del despacho se hace posteriormente, ¿no? A lo que voy con esto, Bregman reclama un cronograma hace rato, pero el cronograma nunca estuvo totalmente fijado, sino que, según se fueron desarrollando las circunstancias, aquí estamos y por eso hoy habrá que esperar al final de este plenario a ver cómo continúa. Así es, y hoy se iban a dedicar, según lo que había trascendido, a analizar la parte económica y fiscal de esta iniciativa, que es la mayor parte de los 664 artículos. Después iba a quedar para un día posterior, que será seguramente mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles, van a avanzar con el tema de las reformas al Código Civil. O sea, está más o menos organizado una suerte de cronograma paraoficial, digamos, que es el que se desarrolla justamente como para ir al debate con más o menos armados para avanzar con la firma del dictamen.
Y bueno, y llegamos al final de esta edición del resumen. Te agradezco por haber estado, Meli. Vos seguís en la continuidad. Sí, ahora seguimos hablando Te quedás un ratito más. para la tercera edición con Amanda Alma. Nosotros volvemos mañana con más El Resumen. Hasta mañana.